Bien, en esta ocasión vamos a hablar de las identidades trigonométricas, especialmente a partir del círculo unitario. El círculo unitario tiene esta característica que tiene un radio igual 1. Entonces esta parte es un pedazo de Y esta parte es un pedazo del eje X. Este es el eje X positivo, eje X negativo, Y positiva y Y negativa. La característica es que todos lados son iguales. Vamos a definir, por ejemplo, aquí está el ángulo alfa, la función trigonométrica seno del ángulo alfa. Entonces tendremos, según los datos que ya tenemos, lo que es el lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces, si miramos el triángulo que se nos ha formado aquí, cuyo lado opuesto es Y, lado adyacente X, y la hipotenusa es R igual 1, si necesitamos acercamiento, entonces aquí tenemos un lado adyacente al ángulo alfa igual X, un lado opuesto igual Y y una hipotenusa igual a 1. Si regresamos a la función trigonométrica, en la que tenemos que el seno es igual al lado opuesto entre la hipotenusa y visualizamos el ángulo, estamos hablando de el lado Y entre 1, que es la hipotenusa, lo que implica que podemos escribir entonces que Y, que está dividido entre 1, es igual al seno del ángulo, que para el caso es alfa. Es lo que ahí tenemos. Luego vamos a definir el coseno, que es, entonces en este momento hablemos del coseno del ángulo, que es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. Entonces, tomando en cuenta esto de la figurita, el lado adyacente es X y la hipotenusa es 1, volvemos aquí, 1 entre X. Vale resumir que X será igual al coseno del ángulo. Tenemos esta información. Entonces, una siguiente función es la función tangente, en la que tendremos el lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces, el lado opuesto, por lo que vemos del seno, es y el lado adyacente es X. Entonces, de ahí tendremos que la tangente será igual a el seno, que es el valor de Y entre el coseno, que es el valor de X, lo que acabamos de demostrar. Entonces ya aquí tenemos una identidad trigonométrica, la que dice que la tangente es igual al seno entre el coseno. Continuemos con las funciones recíprocas a cada una de estas. Entonces aquí tenemos las funciones recíprocas. Recíproca de el seno es la cosecante. Entonces, si el seno era opuesto entre hipotenusa, la cosecante dirá hipotenusa entre opuestos. Entonces, si vemos la figurita, hipotenusa 1, opuesto Y. Volvemos aquí y de aquí podemos escribir entonces de esta manera. Es decir, que la cosecante del ángulo es igual a 1 entre el seno del ángulo, dada la circunstancia de que Y es igual al seno. Entonces también de aquí podemos hacer un intercambio diciendo que el seno
del ángulo en el círculo unitario es igual a 1 entre la cosecante del ángulo, siendo esa otra entidad trigonométrica. Es la única, lo que hemos hecho es intercambiar las cosecantes donde está el seno y el seno donde está la cosecante por propiedad de identidad o de igualdad o de ecuaciones. Entonces regresamos aquí, tenemos que la secante es la recíproca del coseno. El coseno decía lado adyacente entre hipotenusa, aquí dice hipotenusa entre el lado adyacente. La hipotenusa, según el dibujo que ya hemos visto, es 1 y el lado adyacente es x. De ahí podemos escribir que la secante de x o de alfa es igual a 1 entre el coseno, y podemos hacer lo mismo que hicimos hace un instante, establecer que el coseno es igual a 1 entre la cosecante. Entonces la cotangente es la recíproca de la tangente. Si era opuesto entre hipotenusa, aquí dice opuesto entre adyacente, aquí dice adyacente entre opuesto. Entonces esto es y entre x. También podemos hacer la entidad o identidad trigonométrica de la cotangente como x. En este mismo video se definió como el coseno del ángulo y y como el seno del ángulo. Entonces tenemos esta identidad trigonométrica. Hacemos una pequeña panorámica de lo que tenemos hasta ahora, porque ahora vamos a explicar las identidades trigonométricas pitagóricas. Entonces vamos a tener las identidades trigonométricas pitagóricas. Entonces va a ser a partir del círculo unitario, donde diremos que la hipotenusa al cuadrado equivalente, 3 rayitas a nivel de signo de igual, y tendremos y al cuadrado, que es el lado opuesto, entre x al cuadrado, que es el otro cateto. Esto es lo que establece el teorema de Pitágoras. Podemos escribir que el 1 al cuadrado es 1 y y al cuadrado más x al cuadrado. Otra forma de visualizar lo mismo: si 1 al cuadrado es 1, entonces no tiene sentido mantener este 1 al cuadrado. Ahora vamos a empezar a ver identidades trigonométricas. 1, pues y es igual al seno y está al cuadrado, y x es coseno cuadrado de x, de alfa, ¿no? De esta podemos despejar, si así se llama, el seno cuadrado de alfa equivale a 1 menos coseno cuadrado de x, por un simple despeje o aplicando propiedad de las ecuaciones. Entonces, siguiendo aplicando propiedad, traemos raíz cuadrada al seno cuadrado, quedando seno de alfa, y como extraímos raíz cuadrada, lo hicimos de ambos lados. De este lado queda planteado porque no se puede erradicar. Entonces pasa igual de este lado con el tema del coseno al cuadrado del ángulo es igual
o equivalente a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo, y luego el coseno, cuando le extraemos raíz cuadrada, entonces aplica lo que estamos diciendo, raíz cuadrada de este lado, 1 menos coseno menos seno cuadrado del ángulo. Y a partir de ahí tenemos las identidades trigonométricas fundamentales a partir del teorema de Pitágoras, auxiliándonos del círculo unitario.